Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Viernes, otro fin de semana. Hoy es 14, mañana día de quincena. Qué bueno, se fue la mitad de este mes. Ahí se emocionó. Dólar a la baja y quincena mañana, tenis comprados. Y viernes con sábado, tenis fijo que compramos, Jesús, ¿no? me has mirado los ojos. Bueno, óigame, doctor Alarcón, porque yo Nuevamente, ya me volví Veracho. fuerte en este tema. ¿Usted sabe quién es Gerard Piqué? Sí, claro. ¿Quién es Gerard Piqué? El ex de Shakira, Nacho. El ex zaguero central del Barcelona y la Muy selección bien. de España. ¿Qué le pasó ahora? El que creó La Kings League. la Kings League. Listo. José, me debía explicar qué es la Kings League. Ya le voy a Escucho explicar. hablar mucho del tema, Espera que pero me no estoy sé qué es. dateando. Esto es un formato de fútbol 7. Ajá. Formato con 7 jugadores de fútbol. Sí. Pues hay un equipo y de una le dijeron, James, lo queremos aquí. Véngase a jugar con nosotros. Puede ser un torneito ahí sencillito. Adivine cómo se llama el equipo que lo quiere contratar. A James. Hey. ¿Cómo se llama, Nacho? La Sí. Kings League. ¿Ah? No. Ellos utilizan otro tipo de nombres, tienen sus marcas patrocinadoras, Va pero son bien, equipos va de bien, los, de va los muy bien. influencers, artistas, futbolistas y demás. ¿Cómo El se llama club se llama Troncos FC. Troncos FC. Apenas. James Rodríguez. No, James no. Troncos Fútbol Club. ¿Sí? Lo quiere ¿Y de para dónde es el que le- equipo, Nacho? No dice este artículo, dice el Club Troncos Fútbol Club, equipo en el que participa en la exitosa King League, La Kings League, la Liga de Reyes. creada por Gerard Piqué. Le lanzó un par de mensajes a James Rodríguez para que se animara a participar de este increíble torneo con formato de 7. Ajá. Pues James aproveche, porque el resto lo vamos a invitar al picao de Cosmovisión. Pero si sigue así, James, ni en la Kings League le va a dar para jugar, Nacho. ¿Usted cree? Tristemente, ¿Por qué? sí, no. ¿Qué total, más, total. ¿Qué más ha salido por ahí a la luz? No, Nacho, mire, lo que pasa es que lo que James tiene crónicamente es un problema del solio, es algo que no se ha podido, digamos, constatar o confirmar a través de algún parte médico. Una lesión del solio normalmente tiende a retirar a un futbolista, o por lo menos tener 1 o 2 años de una recuperación severa, cosa a la que tampoco se ha sometido James Rodríguez, y es más que entendible que por eso juegue más en el banco o por fuera de competencia que dentro del terreno de juego. Sin embargo, a eso también se suman los problemas de egosincrasia, de indisciplina, de lo que ha pasado con relación a cómo salió del Everton, que no alcanzó a finalizar su contrato, cómo salió de la Rayán, que no alcanzó a finalizar su contrato, y en el Olympiacos también. Entonces es una mezcla de muchas cosas que desafortunadamente empaña la imagen de James y la credibilidad para llegarlo a tener un equipo serio, incluso para un torneo de fútbol aficionado como la Kings League. Bueno, don José, don Duber, de pronto para Duber mejor. ¿Cuántos celulares se pudieron haber robado el año pasado en Bogotá? En Bogotá, En todo el año. Nacho, pongámosle eso unos 150.000. Un poco más de 65.000. ¿Cuántos? Y de estos 65.000 celulares que Los se que robaron denunciaron. el año pasado, sí, de esos que se robaron, pues imagínense que hay una cantidad de personas que fueron capturadas. Sí. Se habla más o menos de unos 6.300 personas Sí. que y lo fueron y de una para la cárcel por robo. 6.000 personas por robo de celular. Ah, Pues Petro, la Nacho, noticia del esos día, son 180 celulares diarios. Increíble. pues dice que los 6.342 presos que Petro dejará libres en Bogotá. Y esto sigue causando revuelo. Entonces, por un lado deja libres a uno, pero también está dejando libres a otros. ¿A quienes está dejando libres Petro, José, después de que hay este confrontamiento tan grande frente a la reforma a la salud? ¿Qué está pasando? Nacho, a 6 viceministros de las TIC, de vivienda De y transporte. principalmente de 3 partidos, la U, liberales y conservadores. Ay, ay, ay. Los partidos que no, al O sea, parecer, que es no un le castigo, caminan es a la como un reforma a la castigo. salud. Sí, está mostrando su tinte claramente semidictatorial frente al tema. ¿Cuántos? 6 viceministros. Y los que se vienen de aquí a la semana entrante, entonces. Sí, señor. Y son Carlos Eduardo Enrique, María Constanza García, Felipe Abuín, a José Aníbal Pérez, Sergio Octavio Valdés y Nora Mercado. Ay, don José Gil, empezó ese movimiento fuerte, ¿ah? Empezó el Pero- movimiento fuerte. Faltaría Que son del saber- Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador. Es correcto. Es decir, por más de que digan que no, el gobierno sí tenía su mermelada ahí por debajo de la mesa.
Sí, claro, Sí, claro, pues porque- desde el principio. O empieza a mandar señales y dice, sale, 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 y lo vayan contando con mermelada futuro. Esa es No, otra es que señal. ese es el mensaje que se está mandando, pero Claro. lo que me da impresión es que definitivamente sí había un interés de fondo nombrándolos como viceministro, donde se suponía que el gobierno le iba a apuntar a un cambio drástico y radical. Pero ahí van con las mismas mañas que siempre se han tenido en los Lo que gobiernos. pasa es que Obviamente, un Nacho- gobierno solo no es capaz. No, pero entonces, Duber, que no nos metan tapados. Es que Técnica- nosotros no nacimos ayer. Pero es que, José, eso se sabe, todos los gobiernos lo hacen. Por eso se sabe, todos los gobiernos se hacen, pero usted está diciendo que no lo iba a hacer. Sí. Entonces, que nos metan los dedos a la boca, para mí, pues con el debido respeto. Y no vengan cosas que no técnicamente son. lo que hizo fue pedirle la renuncia protocolaria. O sea, Antes de les pide la sacarlo. renuncia protocolaria porque obviamente supone, Claro. si ustedes no me apoyan, ¿qué están haciendo acá en mi Que se gobierno? Es lo mismo y dar de baja toda esa cantidad de comandantes y mandos de la policía. O sea, estamos en una depuración. Claro, Nacho, lo que pasa es que también es lógico que uno gobierna con los de uno. Sí, Sí, Uno no la gobierna lógica. con el enemigo. Por eso. Entre otras, usted que se enteró hoy de la reforma a la salud, sigue todavía con todos estos asuntos que no va para ningún lado. Sigue para el martes y ¿sabe quién se involucró ya en el debate? La vicepresidenta Francia Márquez. Estaba muy desaparecida y tengo entendido era que le habían dicho, quédese calladita unos días. Hombre, no sé si se lo habrán dicho o no, Sí, pero ella ya volvió sí. de África, estaba en un paseo en África muy bueno. Ella se está involucrando, ella se había ido el viaje a África con 60 otras personas, Sí. y que en el gobierno de la austeridad pues sí quedaba como un poco, por lo menos extraño que hicieran este viaje tan grande. Dice la vicepresidenta, y abro comillas, hoy convoco a todos los partidos políticos de Colombia a devolverle la dignidad al pueblo. Este es nuestro momento para erradicar el sufrimiento anacrónico que ha tenido a miles de familias de Colombia, dice la vicepresidencia en un gran comunicado que hace a través de Oiga, sus redes pero sociales. Nunca vimos un comunicado de prensa y de resultados con el viaje a África. ¿O sí? No. Yo no lo vi. Como de balance. No, un balance. ¿Usted lo vio en algún medio que dijeran, hombre, nos fue muy bien, vamos O que a nos negociar llegara a con nosotros Angola, por le lo vamos a menos los exportar medios de esto, prensa. Es más, vamos a ni hacer siquiera- aquello? Ni siquiera una noticia, Nacho, algo así. No, tipo no, no, informativo. la noticia fue que se fue con 60 personas. Ajá. Y de hecho un sitio donde se supone, o un mercado que explota muy bien Brasil, Sí, señor. donde quizás nosotros podríamos tener posibilidades, muchas posibilidades, y que este y los anteriores gobiernos no lo han mirado El para único nada. que la tiene es el amigo que tuvimos aquí sentado, ¿se acuerda? Así, señor, su amigo... Con los dulces. Sí. Ah, sí. Con los dulces. eso sí. Calacho, Calachi. Calayo. Calacho, eso, Calacho. Calayo. María Andrea, yo ayer a usted, dado que teníamos tantos invitados, no le pregunté por dos cosas, pero creo que aún son vigentes. Cuénteme. La primera, ¿para dónde se fue el alcalde que solicitó permiso para salir de la ciudad? Lo que pasa es que él, como presidente de la Junta Directiva de EPM, le solicitó permiso a los 21 concejales de Medellín para salir y, pues, de la ciudad y, por supuesto, del país, para visitar las filiales que tiene EPM. Estas filiales, entonces, decía y pedía al alcalde de Medellín que le dieran permiso para salir desde hoy, de la ciudad, hasta el próximo 23 de abril, inclusive, pues, teniendo esa fecha. Consulté esta mañana si ya había alcalde encargado y todavía, pues, no se sabía. Consulté con el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, iba a quedar y todavía no se sabe si él va a estar. ¿Cuáles son esos países que va a visitar? Guatemala, Salvador y también la empresa Tixa, que está en México, que son filiales. Lo que pasa es que explicaba... el presidente de la Junta Directiva, el señor Daniel Quintero, como presidente de la Junta Directiva de EPM, que cada mes se están reuniendo, pues, toda la parte directiva de EPM acá en Medellín, más la parte directiva de las filiales que tienen en el exterior, pero que en esta ocasión lo que querían era ir precisamente todos los que conforman la Junta Directiva de Medellín a hacer una gira por estas filiales que tienen en el exterior con el propósito... Chile, Panamá. No, van a ir México. a El Salvador, Sí. va a ir a Guatemala y va a ir a México. Oiga, es que tiene bastantes filiales EPM, ¿ah? También tienen Panamá, pero ese destino no está considerado para No, pero visitar. entonces usted me dice Salvador, Guatemala, México. Y México. México. Chile no van. Chile No, es no, no. un mercado tan grande. El de Antofagasta, creo que se habla. Sí, Aguas de La de Antofagasta y Antofagasta, no sí. recuerdo cuál es la otra empresa. Ya son dos. Bien interesante. Y quedemos ahí en el tema, María Andrea, también del día de ayer. ¿Qué es la SIC? Explíquelo a la gente. La Superintendencia de Industria y Comercio. Muy bien. Con respecto a ese tema, lo que pasa es que hoy es viernes, el miércoles pasado, se me corren un poco los días, Tranquila. el miércoles pasado la Superintendencia de Industria y Comercio hizo una visita administrativa a EPM con el propósito de verificar cuáles son los contratos que tiene EPM con respecto a la distribución de gas.
¿Qué sucedió con esto? Pues no es usual que la SIC pues haga este tipo de visitas a las empresas, pero lo que estaban verificando era la asignación de uno de los contratos que se había licitado durante el año 2021, pero explica también el presidente de la Junta Directiva, señor Daniel Quintero, de la Junta Directiva de EPM, que quizás esta visita estaba motivada por la empresa Sarmiento Angulo, porque en su momento ellos participaron para que se les adjudicaran un contrato de distribución de gas y ese contrato no se lo ganaron y que por tanto el abogado que representa la firma Sarmiento Angulo, que es el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, pues pidió a la SIC una investigación sobre la libre competencia, porque presuntamente pues la asignación de este contrato que no se lo ganó la firma Sarmiento Angulo, pues se lo habrían dado a la empresa Canacol. Ahí están en la visita. Lo que pasa es que fue coincidencial porque visitaron a la empresa Canacol, que es una empresa de Colombia distribuidora de gas, y visitaron a la vez a EPM. Muy bien. La SIC no ha dicho todavía nada de qué han encontrado, pero se pusieron a disposición para que pudieran verificar los contratos. Noticias del día de ayer. Yo le había dicho a usted en estos días que si usted de pronto me preparaba un pequeño informe de la invasión de los rusos a Ucrania, que eso como que se enfrió, ya pasó un año, pero ya como que no se habla mucho, ¿o es que eso es qué pasó? Pero sigue, pero eso Vamos sigue. para 14 meses. Eso sigue trabajando, sí. De El resistencia. 24 de abril ajustamos los 14 meses de ese. Le estoy trabajando en ese informe, Nacho, pendiente, que se lo Perfecto. tengo. Don Duber, para me voy leérselo con usted. mejor. ¿Qué pasó en la autopista? ¿En dónde? Nacho, mira. ¿Usted le llama autopista a esta callecita aquí al lado del río? Sí, Muy bien. sí, Nacho, Buena lo que autopista. hay ahí. No, Nacho, es que si eso no es ¿y eso que nos autopista, dejaron? acá no hay autopistas. No, ¿Qué hay más va a ser autopista, autopista? aquí no hay Si autopista, esto aquí al lado no, del río son a un lado 5 carriles, al ¿Y otro cuándo ha 6. visto usted autopistas con semáforos? Es que no hemos visto tampoco Y autopistas muchas de 50. Ah, sí, eso sí. Autopistas de 5. Bueno, Nacho, mire, pues cerca del mediodía de hoy, muchas de las personas que iban pasando por la autopista, allá a la altura del puente Guayaquil, Me tocó. pues quedaron en medio de una balacera. Por ¿Le cuenta... tocó? Pues el Arcón quedó en medio de la José balacera. Yo fui el que tocó. traje el reporte, Nacho. Ay, ay, Ah, ay. pues, obviamente yo no tengo la noticia la tiene Uber. y usó el celular para grabar. Esa es la parte Nacho, que no... bajo el celular para grabar y me lo Bueno, mandan. Solo sabe, solo graba deportes, Nacho. Sí, yo no. A ver, Pero ese- Nacho, mire, dicen como José Luis, uno de nuestros testigos, que pues fue una fuerte balacera, indagamos y se trató al parecer de un hurto. Dos personas que se movilizaban en una motocicleta iban a atracar a una persona que se movilizaba en un automóvil, al parecer un magistrado. Los escoltas reaccionan, logran, allí se presenta un intercambio de disparos y pues dos de los delincuentes, de los presuntos delincuentes, salen heridos. Eran fleteros. Sí, al parecer. Uno intentó huir por el río, sin embargo fue allí capturado por el personal pues, de escolta de la UNP y pues, ambos fueron remitidos a centros asistenciales. Uno a la clínica Medellín de Occidente, el otro a la clínica general. Se encuentran fuera de peligro. La persona pues, que iba a ser hurtada también, pues por fortuna Nacho no salió ilesa y no le robaron sus pertenencias. Historias trágicas de Medellín. Pues una mujer muy celosa, me imagino que el marido se le perdió. Y el Explíqueme. pronto era que se le perdía a Nacho. Se le perdía seguramente. Y entonces, explíqueme esa historia que lo buscó por GPS. ¿Fue que dormido le puso un GPS o cómo es la cosa? A ver, Nacho, no, la explíqueme, a ver. motocicleta. Usted Ah, sabe la que... moto, ya, Motocicleta, le sí, entendí. GPS. Usted sabe que muchas personas que tienen motocicleta y Oígala, vehículos, ya le dio una idea para el marido. Vea. Sí. Ay, ay, ay. muchas personas, Nacho, que tienen vehículo, moto, carro, le ponen GPS porque pues, aquí hay mucho ladrón, mucho delincuente y pues para ubicarlo en caso de que suceda algo, un atraco, un hurto de un vehículo. Resulta que esta persona de 35 años, un hombre de 35 años, se perdió, se le embolató y ella pues como que se percató, la moto tiene GPS, miró dónde estaba la ubicación, tomó un taxi y desde aproximadamente zona céntrica de la ciudad comenzó a seguirlo hasta el barrio El Popular número 1, con tan desafortunada noticia que cuando llegó justo donde está el GPS, estaban realizando la inspección judicial de un hombre y se percató y era su esposo, un hombre de 35 años, que minutos antes había sido asesinado allí en este barrio de Medellín. Las autoridades se encontraban ya en el sitio pues acordonado, están revisando cámaras de seguridad para tratar de determinar quiénes fueron los responsables de este homicidio. El puente que se cayó en estos días ha tenido mucho de qué hablar. Ya se habla de que el 30% de puentes en Colombia tienen problemas estructurales. Básicamente se dice que tienen estos problemas, así aparentemente estén bien, es porque son puentes que tienen 50 años, 60 años de haber sido construidos
para un tráfico diferente y esos puentes aún siguen funcionando. Pues digamos que la idea número uno puede ser repotenciarlos, como dicen por ahí, les ponen más cemento, más hierro y pueden funcionar. Obviamente el tráfico ha aumentado considerablemente. Entonces se destapa toda esta alarma con la caída de este puente, que ya de hecho ya lo habían mirado y... Ya se había repotenciado, Nacho, ¿sabe? Ah, no sabía. Este puente ya había sido repotenciado, es jurisdicción de este concesionario de carreteras del Café, de Vías del Café. Es el que comunica el valle. Creo que soy de Odinsa. Y confluyen tres concesionarios ahí, sí, que se están dando. Mire, comunica el Valle del Cauca con el Quindío y están avanzando en este momento por parte de la Fiscalía General de la Nación las investigaciones para esclarecer qué pudo ser lo que sucedió. Porque aún no queda claro, Nacho, que haya o no sido un atentado, porque testigos que estaban en el momento aseguran no haber escuchado ningún tipo de explosión que pudiese dar cuenta de que se trataría de un atentado, pero también hay circunstancias que hacen que se pueda sospechar de esto, como por ejemplo, se encontró en el lugar de los hechos, justo debajo del puente en el río, un camión que nadie se explica cómo llegó allá. Y uno de los camiones que en ese momento estaba pasando por el puente tiene completamente destruida la parte de adelante, por lo que también están intentando esclarecer si se pudo tratar de un accidente vial que conllevase a la caída de este mismo. Oiga, pero muy extraño, eso es como para esa película, CSI, pues buscar Sí, ahí, entonces el camión sí. está chocado por delante, entonces ¿qué pasó? Y vaya, ¿Cómo llegó el otro reconstruya camión? los hechos. Y pues sabemos que de esto, pues la tragedia es que 2 policías perdieron la vida luego de que se diera este desafortunado hecho donde cae el puente, y sigue la inquietud de por qué fueron solo 2 policías cuando habían más vehículos pues que se vieron involucrados en este suceso, así que siguen adelantándose las investigaciones. En este momento, Nacho, lo que se está haciendo es por parte de las concesiones intentar llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Por parte de Vías del Café están diciendo que están absolutamente dispuestos y preparados a acatar lo que el gobierno nacional les diga en cuanto cobro de peajes, porque en la utilización de las rutas alternas se tienen que pagar entre 2 y 3 peajes más que están asumiendo los transportadores y que dicen no es justo que nosotros tengamos que asumir con esa responsabilidad si no tenemos nada que ver. Así que se está intentando llegar a un acuerdo sobre los peajes alternos que se tienen que pagar, bien sea disminución de los mismos o exoneración de alguno de ellos por el paso a ciertas regiones. María Andrea, yo ya le tengo el cliente para la noticia suya. Cuénteme. ¿Quién cree usted que podría venir con una escopeta y hacer todas esas cuentas? El rey Juan Carlos de España, que se tomó le esas fotos gusta tan famosas por allá hace unos 10 años. ¿No? Porque la noticia que usted nos va a contar, que ya muchos, pues creo que ha rodado por redes bastante, pero lo más de simpática. Realmente hay un inventario. ¿Se sabe cuántos hipopótamos hay y hipopótamos en estado libre? Lo que pasa es que el contexto de esa noticia es el siguiente, Nacho, y vamos a tratar de contarlo así. Recuerden que esta semana pues, pasó por las noticias que un carro chocó contra un hipopótamo, el animal murió. Me refiero al hipopótamo. Sí, obviamente. Oiga, esa aclaración es muy diferente de María Andrea. El animal que iba manejando o el animal que... En defensa de los que hemos Que mira a ver de reojo. Pero bueno, recogiendo la nota, esta situación obligó a que muchos grupos, también ambientalistas, le pidieran a la ministra de Ambiente pues, que se pronunciara sobre el asunto. Incluso, mire, desde enero de 2022, el Ministerio de Ambiente le había pedido e hizo un convenio con el Instituto von Humboldt y también con la Universidad Nacional para que estudiara esta especie y que dijera, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos animales? Lo que sucedió fue que el contrato pues terminó en agosto, entregaron el informe, pero el informe nunca se publicó, Nacho. Debido al accidente que ocurrió esta semana, la ministra Susana Mohammad reveló el informe, miren, Nacho, casi un año después, realmente porque se entregó el informe en agosto, ella lo recibió, perdón, entre agosto y octubre recibieron el informe, pero apenas lo publicaron fue esta semana. Y el informe revelaba que hay registro de 169 hipopótamos, que es lo que usted me está preguntando, pero también dice el informe que hay unas estimaciones que realmente hay entre 181 y 215 individuos. Y mira usted que le gustan los datos, Nacho, como la audiencia. 37% de esta cantidad serían crías y también juveniles, hipopótamos juveniles. El 35% serían subadultos, así lo cataloga el informe. Y el 28% restante serían adultos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer o qué recomienda el informe?
3 cosas básicamente. Una casa de control de estos animales, la traslocación, que es lo que está tratando de fundamentar el gobernador de Antioquia para que se los lleven para India y otros para México, y también el confinamiento en un tipo santuario acá en Colombia. Esto es lo que dice este informe que contrató el Ministerio de Ambiente. No se ha tomado decisión sobre el asunto, pero por eso el gobernador de Antioquia también pedía entonces la autorización del Ministerio de Ambiente para poder realizar la traslocación de varios de estos animales, porque ya hemos visto el gran peligro que representa. Pero lo que generó, digamos, como esa alerta o esa bandera roja es que el informe definitivamente recomienda esta especie, hay que cazarla. Hay que cazarla, pero no a manera de caza deportiva, sino, lo dice tácitamente, una casa de control. ¿Y cómo es una casa de control? No con carros. A lo que refieren con la casa de control es que no como el rey Juan Carlos que citaba Por deporte. Nacho hace un momento por deporte, Sí. sino que van a contratar profesionales, los van a cazar. Y no los básicamente. van a controlar. matar, sino Sí, que los porque- van a porque- reubicar. Ok, esa es la Eso pregunta. es una no, casa de es, control. no es matarlos. No, no es tipo de casa deportiva, vaya y... Valía la No es pregunta. temporada de hipopótamos, no es Es temporada de hipopótamos. ubicarlos. Palazo, pues, que le No dice matarlos, no dice matarlos, dice cazarlos. Pero la especifican pregunta... cazarlos, ¿de qué forma? Exacto, pero es que entonces ahí O sea, viene... que puede abrir esa María Andrea, posibilidad. me queda una duda, porque una cosa Es que es viene- cazarlo y otra cosa es capturarlo. Me queda como la duda. Porque es que cuando uno habla de caza, No, dice caza caza, es no dice de baja, captura, ¿o no? dice Sí, por eso. cazarlos. Entonces Cazarlos. queda un limbo ahí muy grande. Hay que Queda una preguntar cosa- eso. Sí. Claro, entonces ahí viene esa opción que se abre, bueno, cazarlos para traslocarlos o cazarlos para confinarlos. O sea, O cazarlos para- pero los O animales... cazarlos para conservan ahí. desaparecerlos, porque fíjese, si los cazan para confinarlos, pues finalmente se van a seguir reproduciendo. Sí, claro. Entonces no Ustedes se van a estamos seguir haciendo nada. reproduciendo. Entonces, Sí, la sí, casa sí, es sí, para sí. qué. Cosa tan impresionante, una mala decisión, una decisión arbitraria de una persona que todos conocen en este país, por su capacidad Seguimos económica, padeciendo llega sus- y trae Qué cosa tan estos pobres. impresionante. Y mire lo que pasa con una especie de estas. Pero Nacho, eso fue hace más de 30 años, eso es más descuido de los gobiernos que dejaron eso ahí como en Sí, el recuerden limbo. que Pero fue en el no año importa, ya estamos viendo la 1981. consecuencia, es lo mismo que yo macho y decirle. 2 hembras Las trajo. ardillas son originarias de Colombia, las que usted ve, las cafecitas por aquí. ¿Y las palomas, No. Nacho? ¿Las Las palomas palomas grandes? No, tampoco, las las palomas no son palomas grandes originales. No, esas palomas vienen del norte. Las palomas originales de Colombia son las tórtolas, las chiquitas. Y la especie invasora es la grande que incluso desplazó a las chiquitas. ¿Y usted cuándo ya ve hoy por hoy palomas chiquitas de ningún lado? Tórtolas. sí, no sé. Tórtolas, claro. Las torcadas. Mire, la casa de control, profundizando acá un poco, según el informe, lo que dice es que puede ser física a través de disparos o conmoción cerebral, química, ¿Conmoción cerebral? química Eh, o sí, con la balazo. Así la asocio yo, más la química. o con la inyección de medicamentos, dan varias opciones. Pero química Pero- para que no se sigan reproduciendo. Incluso imagino también en yo. el estudio Yo lo que participó entiendo Cornare. es, formas de Pero para matarlos. matar. Sí. Matar. Incluso Todas también participó me suenan a Cornare. forma de Pero si se matarlos. habla de química, o sea, para el químico sí alcanza, pero para la anestesia no alcanza. Y aquí me voy a poner del lado de los hipopótamos. Sí, no, lo que pasa es que... Siempre, ese lado ¿cómo de así? ellos. Sí, claro. Siempre. No, yo me pondría del lado de ellos. No, pero es que el Yo me tema es pregunto, que... ¿es para Que qué, además de para qué frente sirve un Cristo, pero- hipopótamo? ¿Para qué sirve, Nacho? Pero la piel servirá para hacer una cartera, un bolso, la carne será No, de comestible. ideas, Nacho, Yo bendito no- sea el no, Señor. Pero Nacho, usted sabe que Pero de un acuerdo a la hipopótamo debe propiedad- tener mucha carne, Sí, Nacho. tenemos que sacar un solomito Más que delicioso. carne, no sé. Nacho, de ideas, puede aportar Pero Pero la ¿por qué vacuna, a una por vaca favor. sí le puede pasar eso y un hipopótamo no? ¿Qué tiene en contra de las ideas. vacas? No, que se No, puede y sabe aprovechar. qué es lo más difícil, Nacho, que especie en nuestro país que exista capaz de matar un hipopótamo no, No. hay. Su depredador no, natural no. en el África, el que más le gusta la carne de hipopótamo es el leopardo. Sí. Y los Digamos, leones. Y entonces, aquí no hay. leopardos. Aquí nosotros escasamente tenemos jaguares en ciertos puntos, pero no en el, No, en y el mire Magdalena que en el, Medio. No tiene proceso, depredador. y en el proceso de caza no cazan al más grande, cazan al pequeño, es decir, tampoco es que sea tan fácil. No, es que ¿quién caza un hipopótamo? Un Pero hipopótamo. entonces el Estamos- gobierno nacional también debería de meter acá la mano. Es un tema Claro, el En Ministerio todo de caso, Ambiente. estudio de Minambiente Pero sugiere ya están metiendo cazar a elefantes por otro lado. hipopótamos. Como lo De manera lee controlada. textualmente María Andrea, así lo dice. No dice, no sugiere capturar o Pero Nacho, retener. no estoy tan seguro que esa casa sea necesariamente asesinar. Ay, ojalá Sí, no, que no está no. bien. No, lo que pasa es que el informe por eso manifiesta eso. Puede ser física a través de disparos o conmoción cerebral, la química o inyección con medicamentos. Eso es lo que considera el todo lo espectro de la entiendo, Pero causa. cuando formas de hablamos de, matarlos, conmoción cerebral, de algo cazarlo así. físicamente, No pues sé. físicamente hay que cazarlo. O sea,
Siempre. Pues por eso, hay que o sea, meterle el disparo una con la captura anestesia. Lo que pasa es que si lo cazan, supongamos, lo cazaron no para matarlos, ¿dónde los van a meter? O sea, tendrían que aislar. esa era mi el pregunta. santuario que Esa está era En el hablando, santuario que- que propone el mismo. Por eso, Por pero el estudio. en un santuario no van a estar aislados. Tendrían que estar aislados para que no se sigan Pero ahí viene la reproduciendo. parte de la inyección química. Pero ahí viene la inyección, castrarlos. claro, Bueno, para que no se señores, reproduzca. vamos Desde a aquí todo continuar. nos vamos. queda fácil. fácil. Sería Pues, bueno El invitar asunto Nacho es, a Cornari. pero mire Nacho, Sí, el que asunto nos- de esto es la inversión con la que se tendría que contar para Claro, poder pero realmente Pero si no salir se hace esa de- inversión, se va a tener Tiene que sacar más problemas. plata a Usted futuro. llama al rey Juan Carlos de España o estos No, que no, No, está ocupado con la coronación, que Nacho. en vez de bala tengan un superanestésico y listo. Está ocupado con Métalos la en la selva a ver coronación. cuántos se encuentran. Muy bien. ¿Qué pasó con esta denuncia de acoso? Ay, Nacho, mire, lo que pasa es que esto está bastante delicado. A ver, algunos estudiantes de comunas, estudiantes de instituciones de educación superior, se hacen a algunas becas que ofrece Sapiencia. Entre los requisitos de Sapiencia, pues hay varios, pero se cuenta uno fundamental y le dice, bueno, te vamos a dar la beca y usted nos va a ayudar con unas horas de labor social. Estas horas de labor social las debe firmar uno de los ediles de las juntas administradoras locales, las JAL, que conocemos. Pues se han conocido reiteradas denuncias y las últimas señalan a ediles de la Comuna 2, Santa Cruz, y la Comuna 13, San Javier. ¿Qué es lo que dicen los denunciantes? Que están siendo, digamos, como... se me está yendo la palabra últimamente, pero lo que están diciendo estos estudiantes... Cobros. Es que están haciendo, gracias Andrea, están haciendo unos cobros económicos, pero también cobros a través de favores sexuales. Esta denuncia llegó a la Personería de Medellín y la Personería pues está abriendo un expediente para poder determinar si hay realmente responsabilidad sobre los ediles. Hay que decir algo, en cada comuna está conformada por 7 ediles. Nosotros consultamos con uno de los ediles, en específico el edil de la Comuna 2, para ver si conocían acerca de estas denuncias y esto es lo que nos cuenta uno de ellos. Algo muy importante y es que no hay unas denuncias puntuales o las que se han presentado, apenas se han presentado recientemente. Pueden ser actuaciones de años anteriores, 2018, 2017, desde que los ediles tienen la facultad, 2015, 14, de firmar este servicio social, pero puntualmente las denuncias se han venido presentando en los últimos días. Don José, hablemos del DANE. ¿Qué están diciendo? Vea, Nacho, el Oiga, DANE, el ex DANE va bien en Bogotá, el hombre está marcando. en las encuestas, En la empresa, sí, va bien como promesa Nuestro para la Romero alcaldía de y Bogotá. el DANE. Sí, va como promesa para la alcaldía de Bogotá. Vea, Nacho, a propósito, pues ya del DANE, pero del DANE bajo otra administración, le cuento que ha revelado las cifras de ventas del comercio minorista durante el mes de febrero y de producción industrial del sector manufacturero. En el caso de las ventas, crecieron el 0.1%. En el caso de la producción de la industria manufacturera, creció el 0.4%. El alojamiento en febrero creció el 15%. En el caso de las ventas, ¿qué es lo que más crece, Nacho, en febrero? Vehículos automotores y motocicletas, 1.1%, bebidas alcohólicas, cigarrillos y productos de tabaco, 0.4%. ¿Qué es lo que menos crece? Y pensaría yo que ese debe ser un llamado de atención para el gobierno nacional. El tema del combustible, Nacho, decrece el 0.1%. Diciente que uno piensa, hay que tanquear para uno movilizarse, pues vea que decreció. Y artículos de ferretería cayeron el 0.4%. Eso básicamente en el caso de la industria manufacturera lo que más creció es todo lo que tiene que ver con petróleo y combustible, mucho de eso se exporta, y la fabricación de jabones, detergentes y demás. Y lo que más decreció, fabricación de sustancias químicas y fabricación de papel, cartón y demás, y similares. Ay, don Duber, 19 años de cárcel para uno de estos que yo digo, qué buen hombre que vuelve y juega. La pregunta es, ¿será que sí se resocializan en la cárcel? Este es un tema que viene colgado desde hace muchas administraciones, desde hace muchos gobiernos. No hemos entendido cómo manejar el sistema carcelario en nuestro país. Pero bueno, una persona, ¿qué fue lo que hizo para que lo condenaran 19 años? Nacho, bueno, es una historia muy lamentable. 19 años de cárcel, Nacho, para un hombre que embriagó a su hija,
le dio licor y la embarazó. Ah, yo no le creo. No, no. Pero no, siga, no. siga, ¿Cuántos siga. años Abusó la hija? ¿Cuántos sexualmente. años tiene el tipo? Él tiene exactamente, José, permítame, yo le... no tengo... 46 años. ¿Y la hija? La hija, al momento del abuso, tenía 15 años. Uy. Tenía 15 años. Bueno, y no solamente, Nacho, la historia trágica del abuso termina ahí, sino que ella también fue contagiada con una enfermedad de transmisión sexual al momento del abuso. Por esto, la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas, pues logró la condena a este hombre, como digo, de 46 años, que pues allí abusó, acá en la ciudad de Medellín, de su hija y le produjo esta enfermedad. Doctor Alarcón, cuénteme cuál es su agenda. No tengo aquí temas suyos, pero tiene tema libre. Claro, Nacho, no Bien, total. Para ese fin de semana, Nacho, que continúa Atlético Nacional en la fecha número 13, el equipo antioqueño se quiere reivindicar después de haber caído ante el cuadro Tiburón el pasado lunes. ¿Con quién se enfrenta? Con el América de Cali. Pero mire, Nacho, hay cosas muy particulares con ese Atlético Nacional. No le está yendo absolutamente bien en condición de local. Ha disputado 21 puntos en el Atanasio Girardot y solamente ha ganado 10. Tendrá 7 partidos consecutivos jugados en el departamento de Antioquia. ¿Por qué? Porque juega con el América, después juega con Envigado, después juega con el Medellín, aquí en condición de local, con el Unión Magdalena y con el Boyacá Chicó. Y por fuera, en Copa Libertadores, va a tener que jugar con Olímpico Melgar, también jugando en casa. Es decir, el cuadro verde de Antioquia no va a tener mucha necesidad para desplazarse, sufrir con desplazamientos aéreos ni terrestres, y va a tener la oportunidad el técnico autor y acondicionar mucho mejor el equipo, que recuperaría para ese fin de semana a Danovis Vanguero por la izquierda, André Felipe Román por derecha, para darle cara a lo que será el duelo ante el América de Cali y el profe Guimaraes, ex Atlético Nacional, que también estuvo dirigiendo el equipo verde paisa, Nacho. ¿Y qué más tenemos de fútbol o de deportes? Mire, para este fin de semana, Nacho, empieza el cuadrangular internacional de fútbol playa en Acapulco. Los hombres de la Selección Colombia de Fútbol Playa, que se clasificaron al Mundial de la categoría, comienzan justamente hoy frente a Estados Unidos a las 7 de la noche. Es un cuadrangular relámpago para comenzar ese fogueo intenso de cara a lo que se va a hacer la competencia orbital. ¿A quiénes se va a enfrentar? Enfrentan hoy a las 7 de la noche a Estados Unidos. Pasado mañana se estarán enfrentando a México, que es el local. La disputa en el cuadrangular es en Acapulco, y finalizarán contra un equipo del Medio Oriente, que va a ser Arabia Saudita. Y les cierro con la convocatoria de la Selección Colombiana Sub-20. El profe Cárdenas volvió a llamar a microciclo. A partir del 17 hasta el 24 de abril, la selección juvenil estará concentrada en la capital de la República, y Atlético Nacional tiene un nuevo convocado. Juan Pablo Tatay Torres, el chico que votó penal ante el Junior de Barranquilla, fue convocado por el técnico Héctor Cárdenas para ser parte de ese microciclo. Y aquí no sale el equipo principal, pero va a probar algunas piezas importantes de cara a lo que será la definición de la lista para la cita orbital. Vamos a hacer una pausa y vamos con nuestro primer invitado del día hoy, aquí en Nos Cogió la Noche. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Bueno, María Andrea, usted me dijo, le tengo una foto de fin de semana. María Andrea, Sierra. Andrea Sierra. Pónganse las 12 me van a llamar a partir de hoy. María Andrea. Andrea 1, Andrea 2. No, Yo no, lo no, acepto, no. para mí no Andrea Andrea 2. derecha, Andrea izquierda. ¿Cuál es la imagen? Nacho, mire, ¿cómo le parece que se está haciendo un llamado de atención muy especial por parte de la Organización de las Naciones Unidas? El secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quiere aprovechar esta ocasión para hablarnos un poquito sobre igualdad de género. Y dice que sigue siendo uno de los retos más grandes. Hay que recordar que es uno de los objetivos de desarrollo. Él dice que la igualdad de género es tanto un derecho humano fundamental como una solución a alguno de los mayores desafíos del mundo, y aprovecha para compartirnos esta imagen, y es el top 10 de los países que han alcanzado la igualdad de género. Ninguno. Para que se haga ese llamado de atención a seguir trabajando en la igualdad de género. Está excelente, le voy a decir, me gustó. Está chévere, una imagen José curiosa. Alfredo Betancur, ¿usted cómo está, hombre? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Juber se quedó antojado cuando vio ese avioncito y dijo, Sí, yo monto Nacho, allá a mi gato y buen lo pongo a dar juguete. vuelta. ¿Qué es ese juguete? ¿Qué es ese juguete? Usted es un desarrollador de modelos digitales en 3D. Sí, señor. ¿Eso qué es? Bueno, esto es tremendo juguete. Es un juguete que ya pasa a ser un equipo profesional. Bueno, un modelo 3D es una
captura de imágenes que se puede hacer o en láser o con fotografías, dependiendo de la calidad que se haga, va a servir para que sirva, perdón la redundancia, para que nos dé toda la información que tiene la ciudad desde un computador. Ese trabajo no se está haciendo ahora con las camioneticas de Google y van tomando fotos. Eso ya no lo tiene Google Maps. ¿Cuál es la diferencia entre ese trabajo que hace Google Maps y todas estas cosas y esto que usted está, de lo que nos va a hablar? Magnífica pregunta. ¿Estamos hablando de fotografías de 360 grados o estamos hablando de modelos en 3 dimensiones? Entonces, por ejemplo, Google tiene un carro que se desplaza y nos va dando información en 360 grados, pero es información plana. Sí. Lo que estamos desarrollando acá entonces es una imagen que es equivalente a la realidad que nos da la esquinita, el sardinel, cuántos pisos tiene una casa y esa casa tiene determinados pisos que miden 3 metros, 3 metros 20. Entonces da muchísima más información o la información equivalente a la que puede dar una topografía. Con con muchísima rapidez, con muchísima precisión y se convierte entonces en una herramienta de administración Se ve hermoso. supremamente potente. Sí. Pero espera, eso que estoy viendo yo ahí que lo están moviendo con un mouse, explíqueme, ¿eso fueron fotografías o qué? A partir de fotografías y con equipos especiales, equipos profesionales. ¿Por qué equipos profesionales? Porque tienen un módulo de topografía montado. Pero entonces, estamos viendo que esas fotografías, por intermedio de triangulación y de software muy especializados, entonces construye en elevación y en planimetría, lo que nos da una gran herramienta O sea, para si la yo ciudad. bajo ahí ese La render que iglesia estoy de Manrique, viendo y eso yo es lo me que se voy ve para allá. abajo, a eso es lo que quería ver, mientras más bajo, y él me lo va a mostrar la altura real. Así es, la topografía de cuánto tengo desde un sardinel a otro sardinel, cuánto tengo en un poste, cuánto tengo, por ejemplo, para hacer una evaluación de inundaciones, para hacer una evaluación de en la montaña arriba hay unos desprendimientos, normalmente la gente no va a la montaña a verificar si hay desprendimientos, pero con este tipo de equipos podríamos ir a hacer esas O verificaciones. sea, como para prevenir deslizamientos, por decir Así algo, es, esas así bolsas de agua en las, Yo sobre le las hago palmas. una pregunta. Buen punto. Y usted coge este dron, lo pone a volar, ¿y eso vuela de norte a sur y de occidente a oriente? ¿O cómo es el proceso? ¿Usted tiene que volar varias veces el mismo territorio para lograr esa precisión? ¿Cómo es ese proceso? El equipo tiene posibilidad de vuelos muy largos. Sin embargo, debemos cumplir unas regulaciones que tiene el Aerocivil y seguir con la torre de control unos lineamientos, porque digamos que en muchos casos estuvimos compartiendo espacio aéreo con aeronaves comerciales, Sí. lo que se vuelve peligroso si no está bajo un control específico. Es decir, están a la misma altura de los aviones que nosotros vemos en Medellín. Digamos, pero recuerda cuando que es que los está aviones en arrancando. Medellín están en Están aproximación bajitos, hacia claro. los layers, entonces no necesariamente a los 2.000 metros de altura, que es mucha altura. Es mucha altura. Pero sí, muchas veces estamos en zonas que vamos a estar los helicópteros. Los helicópteros vuelan muy bajo, los de seguridad. Entonces, la torre de control nos brinda un espacio y nosotros respetamos ese espacio Bueno. según los permisos y según nos permite. Usted ya tiene sus permisos de vuelo. Claro que Ahora sí, bien, ¿eso claro qué tiene? ¿Tiene un radar o un sonar o qué hace? Empieza a tirar ondas para abajo y eso se le devuelve y ahí entonces hace la captura o una cámara de fotografías. Tenemos una cámara 3D fotogramétrica. ¿Por qué se dice que es una cámara fotogramétrica? Cuando hace 15 años ¿Qué hablábamos... fotogramétrica? La fotogrametría es una foto que sea equivalente a la realidad. Es una foto que está totalmente convertida para que sea equivalente a la realidad. Entonces teníamos hace 10, 15 años unas cámaras de muy gran formato que se tenían que montar en aviones muy grandes, Sí, señor. pero ahora tenemos cámaras fotogramétricas Además de rollo. digitales. Y tenían que dar todo eso a revelarlo. De unas placas Sí, señor, grandísimas, sí, sí. luego tenía que pasar por una estereografía, era bastante complejo. Sin embargo, entonces ahora tenemos unas cámaras fotogramétricas compactas y esto significa que es una cámara que tiene
una lectura en Hágame el favor laboratorio. y la pone hacia el frente de su cámara, Claro que que ya la sí. tiene para que la cámara la pueda visualizar. Eso, ahí está muy bien. Tiene una lectura de sus lentes en laboratorio, tiene una lectura de las aberraciones o las imperfecciones que pueden tener estas lentes y de las aberraciones o imperfecciones que tiene el sensor. Eso está medido en laboratorio para este equipo específicamente. Entonces, cuando voy a hacer el proceso, esa medición me va a transformar la imagen para hacer la equivalencia a la realidad. Ok. Y lo está haciendo. Una fotogrametría puede ser en 2 dimensiones, que son las ortofotos planimétricas, o puede ser en 3D, como estos nuevos modelos que tenemos ahora. O sea, el 2D es alto por ancho, ¿sí o no? Y el 3D es ancho por alto por fondo. Por profundidad. volumen. Eso Así es, X, Y, Z X, Y, Z. versus X y Y. Muy bien. ¿Cuántas fotografías, José Alfredo, ustedes lograron tomar y qué área realmente entonces estuvieron abarcando? Se cubrieron 17.500 hectáreas, que equivale a todo Santa Elena en la parte de Medellín y Medellín, exceptuando las zonas más cercanas del aeropuerto y el mismo aeropuerto. Se hicieron alrededor de 120.000 fotos. Esas 120.000 fotos, entonces se le hace un procesamiento muy complejo para poder llegar a tener esta información que nos da una herramienta para la ciudad. De ¿Eso lo hacen manera, con inteligencia artificial o cómo hacen el procesamiento de bajar esas fotografías para que realmente pues, haya una Sí, unirlas, conexión de yo una pensaba con en otra? eso, la exactitud. Tiene mucho de inteligencia artificial. Igual el equipo en su momento de toma va a decidir si está en malas condiciones climáticas o de vientos, entonces él decide, así yo le dé otra información, va a decidir aterrizar. Y en el procesamiento para poder hacer la conversión de una foto en puntos o píxeles, también requiere de bastante inteligencia artificial. Esto permite de pronto actualizarlo en el tiempo. O sea, ya usted hizo un trabajo, dentro de cuánto tiempo se puede volver a volar para determinar qué cambios tiene un sector. Cuando se hace un trabajo de estos, para que pueda ser efectivo para un municipio, para las entidades como el IGAC, se necesita un amarre geodésico. ¿Qué es Cuando el amarre geodésico es que el sistema es un sistema donde la fotografía va a estar como con las mismas características geográficas de lo que maneja una ciudad o un país. Entonces, si yo hago esto con un dron de consumo, mi trabajo puede quedar flotante o tengo que hacer muchos puntos en tierra para acomodar mi trabajo y ajustarlo a la realidad y que lo pueda leer una empresa como lo es el Instituto el IGAC o alguna de estos organismos. Entonces, si yo guardo toda una secuencia de estas características, entonces en cualquier momento voy a poder insertar un pedacito que cambió. Digamos, se hizo un puente, una zona nueva, se desarrolló, entonces puedo sembrar exactamente ese pedazo. Pero usted lo coloca, o es el mismo computador o el mismo software. No, tiene que volver a mandar a volar el avión, tomar la foto en el punto Pero y del simplemente punto. reemplaza porque ya tiene todo el metraje. Aunque una de las grandes ventajas de este sistema es que yo voy a poder desarrollar la ciudad primero digital y sembrarla en mi modelo y verificar, venga, esto sí funciona o no me funciona. Claro. Entonces, por ejemplo, un puente, una glorieta, cualquiera de estas grandes obras, la puedo montar digitalmente, hacer una Antes de evaluación hacerla, antes de claro. hacerla. O sea, esa es la gran utilidad de esta labor. Esa es una de las grandes Así utilidades. debemos haber hecho el puente del tesoro, el famoso puente, el intercambio del tesoro que nos tumbaron ahí. Ay, ay, ay. Sí es verdad que Medellín es de las pocas ciudades del mundo que tiene todo este proceso. Así es, ¿Cómo? así Yo es. no le creo eso, dígame por qué. Es una de las primeras ciudades de Latinoamérica. Ah, de Latinoamérica. No, la primera en Latinoamérica. Sí. Es la primera en Latinoamérica y una de las primeras en el mundo.
Este es un sistema, O sea, digamos. venga, páreme antes de que me... Claro que quiero sí, me haga- claro que sí. nos corrija y a entenderlo bien. ¿Qué diferencia hay entre Google Maps y esto? Cuando estamos visualizando Google Maps y lo estamos viendo en 3D, hay un enriquecimiento de información a partir de modelos que proporciona el constructor, el arquitecto, el mismo municipio. Y esa información que es satelital planimétrica me va a montar una edificación. Ahí veo el globo con información 3D. Sí. Cuando voy a recorrer la calle, lo que estoy viendo es una información en 360 grados, o sea, a mi alrededor 360 grados, pero sigue siendo plano. Puedo ver algo de detalle. Cambio con este es diferente. Estoy viendo es el detalle completo y no es una fotografía en 3D. Medellín empezó a construir en el año 2017 un modelo 3D a partir de topografías y de información que pintaban, digámoslo así, y en software especializado empezó a hacer el equivalente. Sin embargo, ahora no hacemos el equivalente, sino una especie de escaneo de la realidad para poder hacer evaluaciones muy detalladas. ¿Y por qué somos pioneros? O sea, porque esto no lo habían hecho porque antes. usted tiene este loco ahí en el metido, DF, vea, en pionero Buenos es Pero Aires, seguramente en yo le Río. quería preguntar La eso porque hay terquedad. más personas detrás de usted. O sea, no solamente usted que lanzó el dron, sino que hay un gran equipo, seguramente. Así es. Hay 2 ingenieros, hay una administradora, hay 2 asistentes, es un equipo. ¿Y eso para qué sirve? ¿Estos modelos o...? No, ese trabajo que usted está haciendo, ¿eso se lo va a vender usted a la alcaldía o nos va, Eso nos lo va a vender en las contrató- minitas? ¿Para qué sirve Bueno, eso? hay uso de mil maneras. Por ejemplo, esto lo contrató Subsecretaría de Catastro para acompañar su actualización catastral. Así se disminuyen muchas de las visitas en tierra. Sin embargo, Eso es para mirar construcciones ilegales. y No, Claro. el tercer piso que está haciendo usted en su casa. El cuarto, Nacho. Ah, el cuarto. Ya va por el cuarto. Voy para el cuarto. Pero no sé, de pronto también constructoras Mañana que estén buscando 2 equipos de esos para hacer cubrimientos de grandes extensiones, de medianas a grandes extensiones. Y tenemos un equipo más pequeño, precisamente con el que estamos cubriendo constructoras y con el que le damos un gran detalle para que ellos puedan hacer los diseños, puedan verificar con qué cuento en mi terreno o hacer una planeación previa o construir sobre ese terreno a partir de los modelos BIM. Yo voy a poder saber cuánto me va a costar absolutamente todo, hasta el movimiento de tierra. Me cogió la noche. Pregunta, ¿ya está Medellín listo? Ya ¿Completamente está listo? completamente listo. ¿Es de dominio público o todavía no es de dominio público que una persona diga me meto a la secretaría o a la alcaldía o a tal parte? No. Ahora me preguntaban por qué las grandes ciudades todavía no tienen esta información. Por ejemplo, el simple hecho de tener en Medellín un aeropuerto vuelve complejo este tipo de operaciones. Sí. Además, tiene tanta información, es tan pesado que no es fácil que se vuelva todavía público hasta que no haya desarrollos de equipos y de almacenamientos que nos pueda brindar toda esa fluidez para yo poder moverme como estábamos viendo en la pantalla. Oiga, yo lo felicito. Entonces, primeros en América Latina. Primeros en América Con un Latina. dron tenemos esta ciudad, mejor dicho, hoy vemos del todo. hasta lo que no habíamos visto. Modelada. Es muy interesante Diga, para y yo le hago una turismo. pregunta, dadas las experiencias de otros países, ¿cada cuánto se recomienda estar actualizando este trabajo? ¿Cómo le parece que, por ejemplo, Medellín, la zona de Belén, tiene un desarrollo tal que hay tanto cambio, viene de casas a edificaciones, que creería yo que en menos de un año se tendría que estar haciendo O sea, casi que anualmente una habría que actualización. poner a volar estos Sería equipos y lo ideal. actualizar. Sería lo ideal, sí, es un trabajo nunca acabado. Sería lo ideal. Santa Elena es otra zona de muchísimo desarrollo y en Santa Elena hay ciertos inconvenientes por permisos, porque están invadiendo bosques. Esto se vuelve una gran herramienta para poder tener Última esas pregunta. situaciones. Sí, el material del dron, José Alfredo. Icopor.
No. No, yo sé que no, ese es otro tipo de icopor mucho más fuerte. Es un ¿Y mate que la se llama autosuficiencia para volar? hasta 90 minutos. Ok. Hasta 90 minutos tiene de vuelo. autonomía. Y el material es un material que el fabricante lo coge y empieza a pegarle contra el suelo a ver si se desbarata. Ay, no. Y es Icopor, muy parece fino. icopor de ese cabrón. No, sí, es, Además- es lo mismo, además- pero simplemente que es como prensado. Tiene unas... pero es muy Además similar. que, por ejemplo, si esto me pega, cuando él va a aterrizar, él invierte su hélice para frenar. Sí. Entonces, si esto me pega, me deja un colorado, muy colorado, pero pues no va a claro. hacerme daño. No, es una belleza de equipo. Hombre, lo felicito. Qué tan Muchísimas innovador usted. gracias. ¿Cuánto se demoró hacer de trabajo en Medellín? Duramos un año, pero por aquello de las lluvias que tuvimos un año absolutamente lluvioso. Esto en verano debe ser rápido. Pues rápido, entre comillas, y más teniendo 2 aviones, como dicen ustedes. Dos Absolutamente. drones. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ay, hombre, óigame, hablando de aviones, José. ¿De Ah, cuál no, avión esta vamos a hablar? esta me ¿De cuál gusta. avión? ¿De Esta cuál sí, avión? de los aviones que usted puede tomar, esta me gusta. ¿Cuál es el pasaporte más poderoso del mundo? Doctor Alarcón. El más O sea, el más poderoso es con el que usted puede entrar a más partes del mundo. el pasaporte Sí. de Reino Unido, ¿no? Me la juego. Estados Unidos. No, Estados Unidos no aparece ni entre los 10 primeros. Las dejo ahí para que queden aburridos. China. El pasaporte más poderoso del mundo lo tienen 2, Japón y Singapur. Con ese pasaporte usted puede entrar a 193 países en el mundo. ¿Sabe quién le sigue? Corea del Sur. Qué Usted belleza. con ese pasaporte puede entrar a 192. Le siguen 2 países europeos, de los cuales tengo uno. Alemania y España. Alemania y España usted puede entrar con ese pasaporte a 191 países en el mundo. Le siguen Finlandia e Italia, 190. Luxemburgo también 190. Ahí llegan los de 189 países. Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia. Luego los de 188 países. Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido. No figura Estados Unidos. Una pausa y vámonos con nuestro secretario de Agricultura del Departamento de Y Antioquia. Colombia. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metro Cables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. ¿Qué nota dice Salomé? Me encantó ese No está en serio como los suyos. No, ay, hay uno muy alegre de Sí, felicidad sí, sí. por ahí. Secretario de Agricultura del Departamento de Antioquia, Andrés San Martín, ¿cómo me le ha ido? Nacho, muy bien, muchas gracias a usted, a todo el equipo y a todos los televidentes. Nacho, muchas gracias por invitarme. Yo estoy ahora director de Planificación Agropecuaria de la Secretaría. Muy contento trabajando por este departamento. Hemos venido ya 7 años al frente del sector agropecuario y obviamente pues antes también desde mi parte privada en el sector Sé que es muy agropecuario. difícil la pregunta que le voy a hacer, pero trate de resumírmela. ¿Qué ha pasado con el agro en Antioquia? ¿Sí estamos progresando, sí, o tenemos un desplazamiento de esas fronteras agrícolas, digamos, en el oriente antioqueño? Se está viendo cómo se van corriendo y se van corriendo. ¿Cómo está ese panorama en Antioquia? Nacho, son dos puntos bien importantes. El agro de Antioquia en este gobierno, el gobierno de Aníbal Gaviria Correa, Unidos por la Vida, tienen el plan de desarrollo un avance significativo, sobre todo en el cumplimiento de los planteamientos iniciales, más el cumplimiento en el sector rural de llegar a los campesinos, con programas como el sistema de abastecimiento agroalimentario, como el programa de agricultura sostenible, sobre todo en la ganadería sostenible, toda vez que la ganadería a través de la historia pues siempre ha tenido unos baches en cuanto a la deforestación, las grandes extensiones de tierra para tener ganado. Hoy estamos haciendo un trabajo de silvopastoreo, es decir, reforestar zonas, trabajar en armonía con el medio ambiente, enseñarle a esos productores rurales pecuarios de que si usted tiene una vaca bajo un árbol es más productivo que no tener el árbol sembrado. Hemos venido trabajando, haciendo un trabajo bien importante para el respeto de las fuentes hidrográficas, es decir, que los cultivos, tanto agricultura familiar como monocultivos, no afecten el medio ambiente, que no deforesten, que cuiden las fuentes de agua. Un trabajo bien importante y el apoyo a la comercialización ha sido fundamental
en el plan de gobierno y plan de desarrollo Unidos por la Vida, porque es que el problema grande del sector rural radica también en la comercialización. Miren, el 70% del valor final del producto agropecuario o alimentos que consumimos se queda en la intermediación. Es decir, de 100 pesos que me vale a mí un tomate, 70 quedan en manos de la intermediación. Y de ese 70%, el 35% hace parte de la cadena logística, es decir, del transporte. Y todos los días crece y crece y crece mucho más en la medida en que sube el combustible. Le quiero preguntar por dos proyectos que hablamos con el anterior secretario de Agricultura, el doctor Rodolfo Correa. Nos habló de invernaderos. ¿Eso se siguió desarrollando? ¿No? Como una alternativa muy interesante. Sí, claro. Tenemos lo que es la Ciudadela Agrotecnológica del Oriente Antioqueño, ubicada en el municipio de Marinilla, como una ciudadela demostrativa de agricultura de alta tecnología, con agricultura de precisión. Eso es demostrativo, es algo demostrativo, se tiene. Igualmente estamos haciendo la Ciudadela Agrotecnológica que está terminando, Ciudadela Ganadera del Norte en Santa Rosa de Osos, también de alta tecnología para el sector ganadero, y se ha promovido en los diferentes municipios en convenio con los alcaldes una producción bajo invernadero con sistemas de riego. Es que al campo hay que llevarle tecnología. Hoy algo de qué preocuparse es el relevo generacional. Hoy la población rural o el trabajador rural tiene un promedio de 57 años de edad. Entonces, ¿quién va a producir la comida? Estamos en un alto riesgo de soberanía alimentaria en el mundo y en Colombia también. Nosotros importamos en Colombia el 84% de los insumos para la producción de alimento animal. Igualmente, Antioquia, el área metropolitana, importa el 85% de los otros departamentos, los alimentos se consumen, y el 15% del exterior. Y si ustedes ven los países, hoy han cerrado fronteras para exportar productos alimenticios. Entonces, Colombia y los gobernantes locales, departamentales y nacionales, hay que hacer un alto en el camino y decir, venga a ver cómo somos soberanos alimentariamente, qué acciones hay que tomar. Miremos el caso de los fertilizantes. ¿Cómo han subido los fertilizantes de manera exagerada? Dice, desde hace 10 años usted compraba una lechuga por 1.000, 2.000 pesos. Hoy es obviamente más cara, pero el productor le siguen pagando el mismo precio y los fertilizantes suben, los agroquímicos suben. Entonces tenemos que migrar a una producción más limpia también. Hay alternativas, porque ustedes dirán, ¿qué hacer para eso? Pues hombre, hay que migrar a una producción más limpia, a la agricultura urbana. Hay que producir alimentos en las zonas urbanas. Reto que tienen los gobernantes locales. Un reto grande, pero hay que avanzar en ese reto. Secretario, ¿hay algún tipo precisamente de subsidios para poder ayudar a estos productores de tal manera que los precios, digamos, en Antioquia, que también funciona como despensa para el país, pues se puedan mantener o que no haya más alzas? Obviamente también sabemos que hay un tema de transportadores, pero llevémoslo, digamos, al tema de la producción. No, el gobierno no tiene establecidos subsidios para el sector agropecuario. Algunos países del mundo sí tienen algunos subsidios, pero Colombia no tiene subsidios en el sector agropecuario. Es decir, toda esta producción agropecuaria es por cuenta y riesgo de los mismos productores, tanto pequeños como medianos y grandes. Incluso se agrava aún más la situación cuando el costo de los insumos se incrementa todos los días son más costosos. La cosa es complicada, esto es complicado. Por eso es necesario que ojalá pues el gobierno nacional que está estructurando y están apoyando el plan de desarrollo, pues realmente se establezcan políticas claras de desarrollo agropecuario rural para ayudar a la producción rural, a la producción de alimentos, a la soberanía alimentaria. Pero hoy no los tenemos, hoy no hay. ¿Qué hace el gobierno Unidos por la Vida? Entregar proyectos a los municipios para ayudarle a esos pequeños productores a través de proyectos productivos con la entrega de abonos, con la entrega de agroquímicos, con la entrega de semillas. Con eso les venimos ayudando y se han hecho unas grandes inversiones y ayudándoles con la comercialización y el fortalecimiento de la asociatividad. Es algo bien importante también llamar la atención, y es que si el sector rural quiere ser altamente competitivo, además de la agricultura de precisión, además de la tecnología en el campo, además del relevo generacional, es que los campesinos se asocien para poder tener estandarizada la producción. Es decir, si hay una asociación que es quien produce, entonces esa asociación se encarga de recoger la producción de cada uno de los campesinos. Sí. A eso los capacitamos y esto es el sistema de abastecimiento agroalimentario. De ahí lo llevamos a un centro de acopio donde se estandariza y de ahí se surte la demanda, además de acortar los circuitos de comercialización. Es que es muy complicado. Miren, hoy en el departamento, usted está por ejemplo en Urabá,
Y entonces allá hay un intermediario que recoge en la vereda. Ese que recoge en la vereda le lleva al municipio. El del municipio le trae aquí a los intermediarios del área metropolitana, llámese mayorista, minorista, etc. Y después, de acá del área metropolitana, los tenderos vuelven y llevan a la región. Entonces, la estrategia es ¿cuál? Agotemos sus circuitos de comercialización. Venga, recojamos acá, a través de las cooperativas días creadas por este gobierno, cooperativas de desarrollo industrial agropecuario, que lo hemos venido y se están implementando, se están capacitando, más de 600 organizaciones caracterizadas con 400 capacitadas, y seguir avanzando en este proceso para ser competitivos y estandarizar los mercados. Eso es lo que se quiere. No, es que me queda una pregunta porque usted hace un momento dijo, secretario, que para trasladar el campo a las ciudades, o sea, ¿de qué manera, de qué formato? Yo sé que por allá en Asia hay un formato muy particular de siembras en edificios, como con algo sintético, a eso es lo que se le apuesta. Claro, agricultura vertical. Vertical, esa es la nueva pues, tecnología, porque es que, ¿por qué le decía yo eso? Hay que no es trasladar toda la agricultura. Seguirán habiendo monocultivos, seguirá habiendo agricultura familiar, pero, le decía ahora, la edad de los campesinos hoy, de los productores agropecuarios, es de 57 años. Es quién va a trabajar la tierra. Entonces hay que venir. Miren, y en el campo ya casi no se queda nadie. Es lo más sencillo. Usted tiene en su casa un solar o una terraza, mientras esa terraza la tenés llena de bicicletas y la tenés llena de reblujo, como decimos los países, de chécheres, ¿por qué no coges allá a hacer una huerta? Una huerta con agricultura limpia. Ahí tenés la cebolla. Si vos cultivas la cebolla ahí, no tenés que comprar cebolla. Si cultivas la mateca de tomate para tu casa, no tenés que comprar tomates. Mire el ahorro económico, y eso es economía familiar, mire el ahorro económico que se tiene. Eso como agricultura familiar. Sí. Pero los gobiernos tienen que pensar en agricultura vertical, limpia, e hidroponía, aeroponía. Esos son unos retos que tienen los gobiernos, tienen que empezar a pensar en esto, cómo hacerlo, que no es un invento, en el mundo ya está hecho. Doctor San Martín, antes de llevarlo a uno de los temas que yo sé que a usted le apasionan mucho y que es muy positivo, que es el Fondo Antioquia Siembra, le quiero preguntar por una situación actual, y es que estamos sin mantequillas y estamos sin esparcibles de mesa, y algunas de las grandes marcas han salido a decir es que nos está jugando en contra los insumos. El principal es la leche. Hemos tenido problemas porque por las lluvias el césped no está en las mejores formas o las condiciones. Antioquia se está viendo afectado por esto, tenemos disminución de producción de leche. ¿Cómo estamos en ese ámbito acá en el departamento? Mira, la agricultura o todo lo que es el sector agropecuario tiene un alto riesgo. Yo he dicho que el sector agropecuario es como usted coger la platica, ponerla en un costal de cabuya, hablando en términos agropecuarios, al sol y al agua, a ver qué pasa. Entonces, es un riesgo grande en este momento. El año pasado hubo un alto índice de lluvias, la producción bajó, porque, por ejemplo, en el sector agrícola, al haber mucha lluvia cae la floración, porque al haber floración no cuaja la flor, es decir, no se convierte en fruto. Eso para lo que son los árboles. Para lo que son los tubérculos, la papa, etcétera, 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 pues se pudre la raíz con todo ese índice de lluvias. Entonces, obviamente han disminuido la producción alimentaria, por eso los costos adicionales. Es que esto es un equilibrio. Baja la producción, pero suben los insumos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente sube el precio de los insumos. Claro. Entonces, por eso es donde yo planteo que hay que buscar nuevas alternativas de producción con tecnología. Decía Nacho al principio, los invernaderos. Por eso hemos venido estableciendo una cultura de producción bajo invernaderos en las zonas rurales. Obviamente hay que generalizarlos más y buscar las otras alternativas de producción, porque es lo que hablábamos ahora, el alto riesgo de insoberanía alimentaria. Nosotros somos insoberanos alimentariamente. Y los países, y hablemos de Antioquia, tenemos que tender a buscar la soberanía alimentaria, y esa es la responsabilidad de los gobiernos. Ahora sí hablemos del Fondo Antioquia Siembra. Entonces, al Fondo Antioquia Siembra fue un fondo que se creó en el gobierno anterior, en el año 2016. Primero se quedó como una empresa, después como Fondo Antioquia Siembra. Es un fondo con destinación específica donde se han venido haciendo inversiones para que, primero, hacer un convenio con el Banco Agrario inicialmente para ayudar a los campesinos, para que los campesinos no tuviesen en este momento que entregar sus tierras en garantía al crédito agropecuario. Luego nos vinimos con otro convenio hoy vigente con Finagro para aliviar la tasa, es decir, estuvimos prestando dinero, el único departamento a cero tasa, es decir, al DTF, únicamente al DTF o a cero tasa, para mantener el equilibrio.
tuvimos una bolsa de 500.000 millones de pesos. Resulta y sucede que los campesinos solo han demandado de ese fondo 50.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué se hizo? Se reestudió y se recompuso el convenio. Hoy todavía hay un fondo de 100.000 millones de pesos, pero la gente no está accediendo al crédito. Sin embargo, hoy tenemos un problema. Sabe que la recomposición de las tasas de interés que hace el gobierno nacional hoy está por las nubes. Entonces, menos que están accediendo los campesinos al crédito, aunque Antioquia tiene esta línea, subsidia alguna tasa, pero aún sigue siendo muy alta, porque hoy la VT es muy alta, lo que yo estaba es muy alta. Entonces, ese es un llamado al gobierno nacional que hemos venido haciendo para que se estudie cómo se vuelven en ARLEC, pero una ARLEC, líneas de créditos especiales agropecuarias, para que esas ARLEC verdaderamente se vuelvan otra vez porque están suspendidas. Hoy no hay línea ARLEC. Hoy está quieto. A ver el gobierno nacional cómo logra y vuelve a ver, ahí se podría dar como algo de subsidio, subsidiar la tasa. Tenemos que llegar a eso para todos los productores. Sería una alternativa también para poder reactivar la inversión en el sector agropecuario. De lo contrario, es muy complicado. Claro. Y decía ahora Nacho también que no le respondió a una pregunta, y es como las zonas, los municipios como nosotros, los del oriente antioqueño, yo soy del Retiro, y cómo se ha ido perdiendo la frontera agrícola. Es decir, ha ido avanzando la frontera de parcelaciones y urbanismo. Eso es algo económico y es, diría yo, que insostenible prácticamente. Pero sí tienen los gobiernos locales que ser muy estrictos con la norma. Es decir, la norma tiene que mirar cómo definimos la frontera agrícola. Es decir, también, si hay urbanización, también cómo vamos a mirar a hacer una protección del medio ambiente. Y eso se hace con los POT municipales, siendo muy estrictos en los POT municipales y no estar sujetos a los deseos de los constructores. Pero usted sabe, secretario, que bueno, el POT y quizás muchos municipios, la mayoría sean muy estrictos, muy rigurosos con el POT, pero, y lo decía Nacho acá, llega una persona que tiene por ahí un lote, construye, primero construye y luego va y pide el permiso, se lo niegan y entonces va y coloca una tutela, una demanda porque alega el derecho a la vivienda digna y entonces tome su documentación. Y eso es lo que comienza a hacer que esa frontera agrícola se empiece a correr y que obviamente si el POT sea muy estricto, pues que realmente no suceda nada. No, lo que pasa es que ahí también le falta carácter y decisión a los gobernantes. Si usted hizo una cuestión ilegal, hay que demolerla. Y la ley le permite eso a los gobernantes, lo que tienen que tener carácter, decisión y disciplina. Es que los gobernantes tienen esa herramienta, la ley les da la herramienta. Usted no puede llegar a hacer una construcción ilegal, eso es ilegal, demuélala. Y si usted toma decisiones y acciones, la verdad, con el ejemplo se forma. Eso hay que hacerlo. ¿Qué pasó con el proyecto del maíz? El proyecto del maíz está avanzando bien importante, es un proyecto de 50.000 millones de pesos gestionado ante el Sistema General de Regalías para el establecimiento de 2.800 hectáreas de maíz con bancos de maquinaria y agricultura de precisión. Se está desarrollando en Caucasia. En el Bajo Cauca, porque el Bajo Cauca el gobierno lo ha definido como el distrito agroalimentario de Antioquia, por la fortaleza por la fortaleza de sus tierras. Son tierras aptas para el sector agropecuario, son una despensa agropecuaria y está avanzando con éxito. El operador es la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia ya hizo todos los procesos precontractuales y contractuales y está haciendo la capacitación de todos sus productores asociados, porque esto se hace a través de una asociación que es la Cooperativa DIA. Recuerden lo que les decía ahora, la Cooperativa DIA, Cooperativa de Desarrollo Industrial Agropecuario del Bajo Cauca, que es la unión de todas las asociaciones de pequeños y medianos productores de la zona, y se está haciendo este distrito, ya está avanzando considerablemente. Igualmente también en el Bajo Cauca se estableció un distrito de riego para 300 hectáreas de arroz. También se establecieron ya 100 hectáreas de arroz en la finca La Uribe. Ya el sistema de riego está funcionando y va avanzando de manera muy considerable y de manera importante. Arroz 100 hectáreas y en maíz 2.800 hectáreas. 2.800 hectáreas, eso es muy poquito para, digamos, la necesidad de maíz de Colombia. Claro, es que Colombia exporta maíz. El 84% de los insumos para producción animal, que es maíz y soya, los importa del exterior. Eso es muy poquito, Nacho, la verdad es eso. Sí. Pero es un avance significativo, hay que seguir avanzando. Y hablaba yo con algunos empresarios privados al respecto y les decía, miren, tenemos el plan de ordenamiento territorial agropecuario. Mientras ustedes se van a ir a invertir en otros departamentos, aquí les tenemos el POTA.
y les damos las herramientas, las tenemos en la Secretaría de Agricultura, vengan y siembren en Antioquia. Es decir, hoy se puede sembrar para suplir el maíz. Es más, hoy se pueden sembrar cerca de 300.000 hectáreas para seguir importando el mismo maíz que se está importando. Es decir, son millones de hectáreas las que hay que sembrar para poder suplir las importaciones. Tiene que ser una política grande de gobierno a nivel nacional, vuelvo y repito, para poder garantizar la soberanía alimentaria. Secretario, hablemos un poco de ganadería, porque fíjese que se lanzaba una alerta desde la Asociación de Frigoríficos de Colombia sobre el aumento en el costo de la carne, pero yo quiero ir un poco más allá también y hablar sobre la parte de la ganadería, exactamente con la producción lechera. Hasta hace poco también escuchábamos que en Colombia había escasez incluso de mantequilla. ¿Cómo está ese tema de la ganadería en el departamento? Me resulta y sucede que ha venido creciendo las importaciones, dice la Asociación de Frigoríficos de Colombia, que más o menos se han exportado ganado en pie, cerca de 600.000 cabezas de ganado exportadas, ganado en pie. Eso escaseó, obviamente, escaseó el ganado nacional. O sea que al haber menos cabezas de ganado, menos oferta, y al mantenerse la demanda, pues obviamente sube el precio. Sí. Pero entonces hay una diferencia. Se exportan, dice que los frigoríficos, que se ha disminuido en 1 millón de cabezas de ganado el beneficio de ganado, pero se han exportado 600.000. Entonces ahí tenemos una diferencia de 400.000. Y preguntarán ustedes, ¿dónde está esa diferencia? Sencillo. Resulta que hay mucho degüello ilegal en Colombia también. Mucho degüello ilegal. El degüello ilegal, es decir, no lo llevan a las plantas de beneficio, sino que benefician, eso se llama sacrificar. Sacrifican en las fincas y de ahí los llevan a las carnicerías, hablando coloquialmente, y allá venden. Eso es sacrificio ilegal. Mientras que las plantas de beneficio hoy se llevan allá, es garantizar un alimento inocuo, es garantizar que la carne es limpia. Es decir, a la gente, miren dónde compran la carne, miren dónde la van a comprar para que sea una carne limpia. ¿Y por qué ha subido el precio? Claro, por la misma situación, climas. Los climas cambiantes totalmente, o muy extremo el cambio climático, el extremo de calor o el extremo de invierno. Entonces, y la gente, cuando hubo la crisis lechera, los lecheros hace 2 años vendieron las cabezas de ganado de leche, las vacas de leche, porque hubo sobreenlechada. Ustedes recuerdan que acá estuvimos incluso hasta hablando... polvo, eso tuvieron que almacenar. Claro, incluso hubo que almacenar leche en polvo, una sobreenlechada. La gente vendió las vacas para carne. Entonces, hoy hay una escasez de hembras en el ganado bovino a nivel nacional, porque la meta que tenía una vez Fedegan era tener siquiera una cabeza de ganado por habitante. Hoy en Antioquia somos solamente 3 millones de cabezas de ganado, es decir, tenemos media cabeza de ganado por persona. Estamos escasos. Hoy, y hace 10 años, ¿cuánto? Hace 10 años se tenía 0.7, o sea que ha disminuido la producción ganadera por múltiples factores, por el tema de violencia en las zonas. Usted sabe que es eso. Hay múltiples factores, la desmotivación de la inversión en el campo por la misma inseguridad, que son múltiples factores lo que ocurre. Saben que las ganaderías son ganaderías extensivas hoy en Antioquia y en Colombia. Lo que hemos promovido a través de la Secretaría de Agricultura es, vamos a mirar cómo optimizamos la ganadería, es decir, y hemos ido avanzando. Primero se tenía una cabeza de ganado por hectárea, la meta es avanzar siquiera a 4 cabezas de ganado por hectárea. ¿Cómo hacemos esto? Con sistemas silvopastoriles, con mejoramiento de praderas. Hay personas que hablan del ganado confinado como lo hacen en Estados Unidos, en otros países. Inclusive, miramos por ahí, ustedes son tan estudiosos que ven cómo en edificios meten ganado. Pues yo ya ahí difiero por la parte de bienestar animal, porque es cambiar totalmente ¿Y eso ha cambiado en el último año con el cambio de gobierno? No ha cambiado, pero ha ido mejorando y hemos generado una cultura. Hoy tenemos el clúster cárnico de Antioquia, que lo estamos desarrollando a través de la Cámara de Comercio, donde les estamos diciendo a los productores ganaderos, venga, hagamos el clúster. Usted sabe que el clúster es la unión de los diferentes eslabones que conforman una cadena. Entonces, venga a ver cómo hacemos para mirar, a través de estas capacitaciones que venimos dándoles, a través del fortalecimiento de la asociatividad, que lo venimos haciendo con Confecop, Convenio Gobernación Confecop, venga a ver cómo logramos, y ustedes vamos concientizando a las personas de hacer parcelas pequeñas y hacer rotación de praderas para ir cambiando. Es decir, mire que se pasaba de una cabeza de ganado por hectárea, ahora estamos en 2, y ahí vamos avanzando. Hay que ir trabajando. Hoy el cambio no es mucho, pero es que es un cambio de cultura de miles de años, de generaciones, miles de décadas. Entonces, vamos avanzando. ¿Cuál es el producto estrella en sembrados en Antioquia? Fuera del café.
Mire, banano, saque el banano del café. Hoy vamos al quinto exportador hoy. La quinta cadena exportadora es el aguacate Hass. En la industria más joven, con mayor exportación. Entonces tenemos, aparte de las flores, entonces como alimentos tenemos el café, tenemos el banano, tenemos el aguacate Hass, el plátano es también bien importante. Tenemos, para no contar las flores, porque las flores no son alimentos, y hay una industria que la hemos mirado como una industria creciente en el sector agropecuario, aparte del aguacate que sigue creciendo, pero hoy está llegando a un tope de estabilización a nivel mundial. Es a nivel mundial, viene la lima Tahití, los cítricos. ¿Por qué no ha crecido la gulupa si es uno de los productos agrícolas que se vende demasiado? O sea, el precio es buenísimo. Porque la gulupa no es un producto prioritario en la canasta familiar. Nacho, pero en el exterior yo nunca he comido gulupa. No, por eso, pero para el exterior los precios de pago son impresionantes. Claro, en Europa hay un gran consumo de las frutas exóticas. Está la gulupa como una fruta exótica, pero ha disminuido el consumo por la crisis mundial. Es que la crisis económica es mundial. Entonces, igualmente con el aguacate teníamos unos precios de liquidación de exportación de 7, 8 mil pesos. Y está bajando. Hoy está por el orden de los 5 mil pesos. Ha bajado. Los aguacateros... Ya no es el oro verde tan oro verde. No. Ya es algo competitivo también. Entonces, mire, en la gulupa le sucedía lo mismo. Yo estos días investigando y hablando con uno de la cadena de la gulupa, les decía la misma pregunta que usted hizo. ¿Qué está pasando? Me decían, no, sencillo. Hoy ya los europeos, a ellos les gusta mucho comer gulupa, comer mucha fruta exótica, pero no hay dinero, no hay recursos. Entonces, baja la demanda, y entonces se mantiene la oferta, baja el precio. Y también han bajado los cultivos de gulupa. Si ustedes van al suroeste antioqueño, a Jardín... Sí, además es un cultivo que no es fácil. Es un cultivo difícil, claro. Andrés San Martín, muchas gracias por habernos acompañado, hombre. Qué bueno que sigamos caminando en la agricultura en nuestro departamento tan importante para podernos alimentar. A usted, Nacho, muchas gracias, a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias por invitarnos. Estamos siempre dispuestos a trabajar en equipo con ustedes y decirles gracias por estar informando permanentemente. Muchas gracias. Yo sé que usted y yo dentro de poco vamos a tener que hablar por ahí en otras latitudes. Ustedes los invito a hacer una pausa aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Bueno, a todos ustedes, desde la primera mesa de opinión de Antioquia, les vamos a desear un muy feliz fin de semana. Amén. Ya entraremos en los últimos 15 días de este mes. Pero antes de irnos, ¿por qué no nos vamos para Bello? En un espacio dedicado a las mujeres, el foro Empoderarte busca resaltar las buenas prácticas de mujeres empresarias y emprendedoras del municipio de Bello. La Cámara de Comercio viene apostando desde hace ya un tiempo a una alianza empresarial por la equidad de género, en la cual buscamos poder socializar, compartir conocimiento alrededor de lo que significa el papel de las mujeres dentro de las empresas. Esta iniciativa, que empieza en el norte del Valle de la Urrá, de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bello, busca ponderar el impacto de las mujeres en las empresas y en la sociedad. Tenemos más de 200 mujeres que hacen parte de la red de mujeres emprendedoras, pero también en esta iniciativa, en el marco de las mujeres empresarias, pues estamos sumando más. Así que bienvenidas todas las mujeres y hombres que quieran hacer parte desde la perspectiva de género a cerrar y a seguir aunando esfuerzos para aportarle a ese objetivo de desarrollo sostenible, equidad de género. Cabe destacar que de este foro participan mujeres que lideran grandes empresas de la ciudad y que se convierten en matronas para quienes apenas están iniciando.